para escuchar la palabra de Dios y damos la bienvenida al pastor Abdías Paz. Pastor, bienvenido, el tiempo es suyo y qué bueno que está con nosotros. Feliz sábado a todos. Qué hermoso es estar en la presencia del Señor. Gozarnos, disfrutar de la grata compañía, de la familia, pero al mismo tiempo sentir que el Señor dirige nuestras vidas, ¿verdad que sí? Hemos cantado, hemos orado, hemos leído la Biblia, hemos estado en coinonía, en compañerismo, en amistad unos con otros, y hoy vamos a disponernos para estudiar la palabra de nuestro Dios. Quiero invitarles para que tomen sus Biblias, vamos a hacer un recorrido por algunos textos de la Biblia. Espero que todos estén atentos para que el mensaje de Dios pueda fluir. Te hago una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que diste algo que te dolió? ¿Cuándo fue la última vez que diste algo que realmente te dolió? Porque naturalmente damos aquellas cosas que nos duelen. ¿Me explico? Naturalmente damos aquellas cosas que no tenían valor, no tenían importancia, o a lo mejor sí, pero no me quedé sin nada. Esta semana quiero llevarte a través de un viaje que le he titulado Una vez redimido, siempre agradecido. Y descubrir algunos secretos en la Biblia que nos hacen sentir que realmente estamos siendo agradecidos con Dios, o es una gratitud coloquial, una gratitud cultural, o es una gratitud que solamente es el resultado de lo que sobra y no el resultado de lo que me duele dar. Cuando ves el plan de salvación vas a encontrar estos elementos importantes. Cuando yo doy y me duele, estoy en la perspectiva del cielo. Cuando comienzo a despojarme de aquellas cosas que sin duda alguna me están incomodando, mira el caso de Abraham, mira el caso del cielo. ¿Creen ustedes que en realidad a Abraham le dolió que Dios le haya pedido su único hijo? ¿Le dolió o no le dolió? Le dolió. ¿Creen ustedes, y les invito a meditar en ese libro maravilloso, La historia de la redención, cuando vislumbras el plan de redención, vas a encontrar que aún el cielo se quedó triste por la decisión que el concilio celestial tomó de que Jesús viniera a dar la vida por la humanidad? Dar sin que me duela puede ser coloquial. Dar sin que me quede sin nada puede ser una práctica común, pero dar cuando me duele, tiene sentido, tiene sentido. Y es por eso que esta semana te voy a invitar a tener este tipo de reflexiones. Comienzo contándote una historia. Uno de los eventos más conocidos en la historia romana es el momento en que Julio César cruzó el Rubicón. ¿Qué era el Rubicón? Era un pequeño río. Era un pequeño río que corre de la parte norte de Italia. Estoy hablando de los años 49 a.C., cuando Julio César con su ejército se encontraba estacionado al norte de este río Rubicón. Todo estaba en paz, todo estaba tranquilo, pero el cruzar ese río equivaldría a un serio desafío a la autoridad y una declaración abierta a una guerra. Cierto día, en completa desobediencia a las órdenes del Senado, Julio César se atrevió a cruzar el río prohibido. Y cruzar ese río prohibido implicaba desafiar la autoridad, implicaba desatar una guerra. Así que se atrevió a cruzar el río prohibido al tiempo que declaraba o invocaba las siguientes palabras. Estas palabras de alea y acta et son muy famosas en el argot italiano, romano y demás cuestiones. Significaba: la suerte está echada, no hay vuelta atrás. El cruce de ese río, hermanos, amigos, desencadenó una guerra larga y costosa para toda Roma. Cruzar ese río. Y aunque Julio César ganó temporalmente,
consiguió asumir el poder, pero 4 años más tarde lo perdió todo cuando fue asesinado por Bruto, su hijo adoptivo. Según nos cuenta la historia, todavía hoy la palabra de Julio César, la suerte está echada, se usan para indicar una decisión arriesgada, peligrosa y un momento decisivo. Julio César cruzó el Rubicón. Julio César cruzó los límites y consigo trajo guerra, destrucción y muerte. Por eso esta mañana te voy a invitar a través de la Biblia a que reconozcamos la gravedad de la desobediencia. La desobediencia tiene sus implicaciones. La desobediencia tiene sus complicaciones, sus agravantes y sus aristas que muy pocas veces queremos notar. La desobediencia trae esas implicaciones, porque la desobediencia humana es terrible y complicada, pero la gratitud verdadera comienza cuando tú comienzas a reconocer y a comprender que has sido rescatado. El momento cuando Julio César, hermanos, les invito a tomar sus Biblias, el momento cuando Julio César cruzó el Rubicón, desató una guerra, una guerra civil que costó vidas, que destruyó la paz. De igual manera, la humanidad cruzó su propio Rubicón en el Edén, cruzó los límites, cruzó las zonas prohibidas, la línea que no debía de cruzar. Y en el momento cuando Adán y Eva cruzaron la línea prohibida, desataron a través de la desobediencia las guerras que hasta hoy nosotros vivimos. Si no, echémosle un vistazo a Génesis 3. Esa decisión marcó el inicio de la gran guerra cósmica entre el bien y el mal. La decisión de cruzar el límite fue en ese momento cuando comenzó la guerra en el cielo. En el momento que se cruzaron las líneas, esa guerra en el cielo que también ha traído resultados a esta historia humana. También ha traído resultados largos y costosos. Por eso tenemos que hablar de gratitud ahora. Porque cuando se cruzó la línea, nos volvimos desobedientes e ingratos. Génesis capítulo 3, versículo 24, texto que les invito a buscar. Dice que Dios, cuando vio que el ser humano cruzó esa línea, le dijo, no lo vamos a dejar aquí. Dice el versículo 24, léanlo conmigo por favor, estoy en Génesis 3, 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines, lean conmigo, y una espada encendida que se revolvía por todos los lados. ¿Para qué, hermanos? Para guardar el camino del árbol de la vida. En el momento que Julio César cruza el Rubicón, provocó la guerra, la desgracia, la muerte, el sufrimiento. En el momento que Adán y Eva cruzaron los límites, trajeron consecuencias que hoy vivimos. Y textualmente la Biblia dice, lo vamos a expulsar para que no tenga acceso al árbol de la vida. Tenía en su haber la oportunidad de vivir la eternidad. Tenía en su oportunidad la gran vista de Dios de vivir libre. Pero ahora hay que ponerle límites. Si no, preguntémoselo a Job. ¿Me quieren acompañar a Job capítulo 14? Job capítulo 14 nos ilustra lo que ahora estoy viendo con ustedes. Simple, sencillamente, cuando el ser humano cruza los límites, provoca desobediencia. Dice Job capítulo 14, versículos 1 y 2. Es un texto maravilloso. El hombre, ¿qué dice sus Biblias? Nacido de mujer,
corto de días, ¿y qué más? Y lleno de sinsabores. Y el versículo 2, hermanos, sale como una flor. Si alguien en esta mañana conoce a alguien, o usted mismo, o este servidor, se siente un poquito agrandado, lea Job 14 y Dios lo pone en su lugar. Job 14:1 le dice al ser humano, el hombre nacido de mujer, corto de días y lleno de ¿qué cosa? De sinsabores, hastiado. El versículo 2, miren lo que dice, sale como una flor y es que, y es cortado, huye como la sombra y no permanece. El día que el ser humano cruza el Rubicón, el día que el ser humano cruza los límites, el día que el ser humano cruza las zonas prohibidas, Job lo aterriza y le dice, y si no estamos de acuerdo con eso, vamos a Isaías capítulo 1. Esto es para comer aquí, al rato les doy para llevar. Pero escuchen lo que dice Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1 dice lo siguiente, versículo 1, en los versos 2 en adelante. ¿Me están siguiendo, familia? Yo creo que este hermano lo hace a propósito, porque ya comenzó a cabecear. Pero escuchen lo siguiente en los versículos 2. Lean conmigo, por favor. Oíd, ¿qué dice el texto? Oíd cielo y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y ¿qué cosa? Y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene ¿qué cosa? Conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza, lea conmigo, hermano, no los escucho. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. El día que la humanidad cruza los límites, estos son los resultados. Hay algunos otros textos que voy a omitir, por ejemplo, Romanos. Romanos, cuando dice el versículo 23, termina esa sección del versículo 20, con el versículo 23 del capítulo 3. El apóstol Pablo termina diciendo, porque no hay justo, ni qué cosa, ni aún uno. Hermanos, Roma pagó con sangre su rebelión. La humanidad pagó con muerte. La humanidad pagó con sufrimiento. La humanidad pagó con separación de su Creador. Pero aún en medio de la tragedia, el amor divino se comenzó a tejer en su obra redentora. Dios hizo al hombre perfecto, en un estado de perfección, creado, dice el versículo 27 del capítulo 1 de Génesis, creado a la imagen de Dios. Lo creó con libertad moral, con comunión divina. Sin embargo, esa libertad moral y comunión divina debía probarse con obediencia. Era la manera como Dios podía mirar a sus criaturas. Pero esa orden era el Rubicón del Edén. Era el límite que Dios le había puesto. Si Adán cruzaba esa línea, se separarían de la fuente de vida. Seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fue la tentación más grande que el ser humano haya tenido en su momento. Y es lo que nos tiene aquí, adorando a un Dios para erradicar toda pretensión, para erradicar toda prepotencia, para erradicar todo egoísmo, para erradicar todo aquello que ofende a Dios,
porque la obediencia es el resultado de una gratitud sincera. Elena de White, hermanos, en el Patriarcas y Profetas dice en la página 49, el pecado de Adán abrió las compuertas del dolor sobre el mundo y sin embargo Dios no lo abandonó. Cristo se interpuso como su Redentor. Y aquí comienza esta maravillosa historia de que una vez redimidos, siempre, ¿qué cosa? Agradecidos. Sí, el pecado tuvo sus efectos inmediatos. El pecado trajo muerte y separación. Aunque Adán no murió físicamente al instante, comenzó a morir ese día. Por eso ahora, al momento de nacer, comenzamos a envejecernos. Tiene razón lo que Moisés dice en Job capítulo 14. El hombre nacido de mujer, corto de días y lleno, hastiado de sinsabores. La inmortalidad se perdió. La gratitud se perdió. La obediencia se perdió. La honestidad se perdió. La sinceridad se perdió. La fidelidad al Dios eterno se perdió. El hombre nacido de mujer, es que el pecado, hermanos, hace separación entre Dios y el hombre. Lo dice Isaías 59. La esencia del pecado es el egoísmo, el mirar hacia adentro. Esta semana estaba leyendo un artículo que me gusta hacer algunas investigaciones. En noviembre de este año, los científicos de la Universidad de Cambridge descubrieron que la adolescencia está llegando a los 32. 32. Si alguien tiene menos de 32, es un adolescente. Los científicos dividieron las 5 etapas de la vida. Sí, recién este noviembre los científicos de la Universidad de Cambridge sacaron los resultados, pero hay un peligro, por eso lo inserto aquí, porque este grupo de personas ya consideran que lo que tienen lo han logrado por sus méritos. Yo les he mencionado en más de un escenario que en los próximos 20 años en el país del vecino no se hablará más de Dios en los hogares, no se va a hablar más de Dios. Y entonces se están engrosando las siguientes personalidades o los grupos o las tendencias. Ustedes saben acerca del hedonismo, hablan acerca del fetichismo, hablan acerca del narcisismo, pero especialmente el hedonismo es una corriente en donde los seres humanos consideran que deben trabajar, o como los dandis del Congo. ¿Han escuchado hablar acerca de los dandis del Congo? Es la comunidad más pobre con la ropa más cara. Se endeudan por años para andar como dandis. Y este grupo que está llegando a los 32 años está descubriendo que la gratitud, que la obediencia, que la honestidad, todo comienza a ser relativo. Porque, hermanos, el día que la humanidad cruzó los límites, se terminó la obediencia, se terminó la gratitud, se terminó la fidelidad, se terminó todo. Y ahora vivimos en relatividad. Ante este problema, hermanos, Dios decide hacer algo. La primera iniciativa de Dios al buscar al hombre, a pesar de la rebelión, a pesar de la ingratitud, a pesar de la desobediencia, a pesar de los contrapesos que el ser humano le pone a Dios, a pesar de eso, Dios no abandona al ser humano. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo eso, Dios no abandona al hombre. Al contrario, toma la iniciativa de buscarlo. Versículo 9 del capítulo 3 de Génesis. Ustedes lo saben de memoria y dice: Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Dios no necesitaba información de ubicación. Dios no le pidió a Adán un GPS. No le dijo: mándame tu ubicación. Dios lo tenía ubicado.
Lo que Dios buscaba era restaurar la relación rota. Así comenzó el drama de la redención, por su amor, porque a Él le encanta perdonar. Por eso, hermanos, Dios reveló su plan de salvación en dos áreas, en dos actos. Lo reveló verbalmente. Le dijo, esta te herirá. Es decir, voy a sanar esa herida. Y simbólicamente lo hizo a través del sacrificio de un cordero. Y miren cómo está el acto de gratitud en este texto. Cuando Dios mismo hace el sacrificio y a través de las pieles del cordero, el cordero prefigurando a Cristo, lo que Juan vio en San Juan capítulo 1 versículo 29. He aquí el cordero de Dios, ¿qué cosa? Que quita el pecado del mundo. En la piel, dice este texto o esta declaración inspirada, en la piel de la víctima sacrificada, Adán y Eva fueron vestidos. Así el pecador es cubierto por la justicia de Cristo. Aquí, hermanos, entra el milagro de la gratitud. Esta semana a mis compañeros empleados les di los devocionales en el hospital. Y esto es algo maravilloso. ¿Dónde está el milagro de la gratitud? El milagro de la gratitud es cuando nosotros esperamos que Dios provea sin saber que lo va a hacer. El milagro de la gratitud. El milagro de la gratitud es reconocer que Dios va a proveer. El milagro de la gratitud es magnificar la fidelidad de Dios. Porque lo que yo doy, si no me duele, no puedo ver el milagro de la gratitud. El milagro de la gratitud estaba en que Adán y Eva, sin saber, a través de la piel del cordero que había sido sacrificado, estaban mirando su redención hacia el futuro. Adán no murió, físicamente no murió. Pero al ser cubierto con la piel del cordero, estaba vislumbrando a la lontananza el sacrificio expiatorio del cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso estaba experimentando Adán. Y saben, mis hermanos, yo quiero invitarte esta mañana a reconocer nuestra impotencia. La gratitud comienza cuando comienzo a reconocer mi incapacidad, cuando comienzo a reconocer que no tengo nada, cuando comienzo a reconocer que no soy nada, cuando comienzo a reconocer que tengo mis limitantes, cuando comienzo a reconocer mi impotencia de que el resultado de haber cruzado los límites trajo a mi vida destrucción. El hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre no puede salvarse. La verdadera gratitud nace al entender nuestra bancarrota espiritual. Ahí nace la verdadera gratitud. Cuando yo reconozco que necesito de Dios. Cuando yo reconozco que necesito de Él. Cuando yo reconozco que mis capacidades son nulas. Cuando reconozco que Él todo provee. Como dice Crónicas 29, todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano te damos. Y finalmente, hermanos, hay que agradecer la gracia. Dice el apóstol Pablo en Tito, porque la gracia de Dios, que trae salvación a todos nosotros, se ha manifestado. Porque la gracia de Dios que trae salvación se ha manifestado. El agradecimiento genuino fluye cuando comprendemos que Dios nos amó primero. ¿Recuerdan ustedes el texto de 1 de Juan capítulo 4 versículo 19? Es una sola frase con una coma en medio. Miren lo maravilloso de esa frase. Nosotros le amamos a Él. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La gracia de la gratitud, hermanos, está inmersa en este entendido.
nosotros le amamos. Nosotros agradecemos, nosotros entramos, nosotros respondemos, nosotros nos convocamos ante Él, nosotros buscamos a Dios. No porque nuestras capacidades estén listas para buscarle, sino porque sentimos que Él nos ha amado, ¿qué cosa? Primero. Siempre he dicho que lo que recibimos de Dios no nos lo da porque nosotros seamos buenos. Nos los da porque Él es bueno. Nos los da porque Él es bueno. Adora con gratitud. Karl Barth, uno de los grandes teólogos del siglo XIX, dijo lo siguiente: la gratitud es la respuesta humana por excelencia a la gracia divina. Ser cristiano, hermanos, es vivir agradecido. Ser cristiano es vivir agradecido. Así como Julio César cruzó el Rubicón, los límites, y no hubo marcha atrás, la humanidad cruzó el límite del Edén. Pero Dios en su infinita misericordia cruzó otro Rubicón. Cruzó el Rubicón de la encarnación. Cruzó el límite de la cruz, vino a morir para salvarnos. Porque Pablo dice en 2 de Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo, ¿qué cosa? Reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo. Y el primer paso de la gratitud es reconocer que éramos perdidos y que fuimos hallados por la gracia de Dios. Y de aquí en adelante, mis hermanos, toda la vida del creyente debe ser un himno de gratitud a Cristo Jesús. Que Dios bendiga su palabra. Y vamos a orar. Bendito Padre que estás en los cielos. Señor, muchas gracias porque eres bueno. La humanidad cruzó los límites, pero ¿quién como tú, que en el concilio celestial decidiste cruzar los límites para salvarnos? Los límites de la encarnación, dejando todo, nacer, vivir entre nosotros. Pero hubo otro Rubicón, otro límite que cruzaste, fue la cruz del Calvario. Señor, que nuestra gratitud sea en respuesta a tu sacrificio. Que nuestra vida totalmente esté entregada a ti. Y que si esta mañana nosotros reconocemos nuestra incapacidad y acudimos a ti, podemos, oh Dios, hoy mismo disfrutar de la bendición de ese sacrificio. Gracias por amarnos, gracias por rescatar nuestra vida y gracias por darnos la oportunidad de la salvación. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.